Hola, estimados estudiantes, retomando los conceptos previos, vamos a entrar el día de hoy o a recordar lo que son los ángulos, trabajar con ángulos. En esta ocasión sabemos que los ángulos definen la medida entre dos semirrectas o medida de un arco, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes tipos de ángulos. El ángulo recto es el ángulo de 90 grados. También se lo expresa o también se lo puede encontrar de la siguiente manera, con un pequeño rectángulo de esta manera, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vean un pequeño cuadrado, perdón, entre dos rectas, hace referencia a un ángulo de 90 grados. Eso es lo que se conoce como un ángulo recto, cuando tenemos dos líneas formando un ángulo de 90 grados. Ángulo agudo son aquellos que tienen una medida menor a 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Y el ángulo llano, que es aquel que mide 180 grados. La definición de ángulo llano nosotros la vamos a utilizar bastante, así que por favor tomar en consideración que la medida entre la misma línea siempre va a tener un ángulo de 180 grados. Por ejemplo, si yo quiero medir el ángulo que hay en esta ocasión en la parte superior de 90 grados a 270 grados, efectivamente hay 180 grados. Siempre que nosotros tengamos una línea recta vamos a tener un ángulo llano de 180 grados. En esta ocasión me dicen calcular el ángulo alfa. Esta letra es una letra griega denominada alfa. Entonces los ángulos se los representan normalmente con las letras griegas. Es por eso que aquí me dicen alfa, porque nosotros no lo conocemos, no sabemos el valor de ese ángulo. Pero nosotros, si nos enfrascamos en la teoría, sabemos que de este punto a este punto hay 180 grados, tal como un ángulo llano. De este punto a este punto hay 180 grados. Entonces, la suma de 135 grados más lo que valga alfa me va a dar como resultado 180 grados, porque todo este sector mide 180 grados. Entonces, desde ahí podemos plantear una pequeña ecuación, la cual proyecto a continuación. 135 más alfa es igual a 180 grados. En este caso, este 135 lo vamos a pasar al otro lado a restar y nos quedaría que alfa es igual a 180 menos 135. Y finalmente resolviendo, alfa es igual a 45 grados. Entonces, el valor de alfa tiene un valor de 45 grados. Y eso, gracias a la parte teórica, porque sabemos que el ángulo llano mide 180 grados. Todo este sector mide 180 grados. Entonces, ese concepto yo lo apliqué acá. Todo este sector mide 180 grados. Entonces, yo directamente puedo asumir que 135 más lo que mida alfa me va a dar igual a 180 grados. Es por eso que tenemos que tener bien clara la definición de ángulos. Por acá tenemos otro ejercicio. Me hice calcular el valor de alfa y el valor de teta. Ahora me piden dos ángulos. Aparentemente es un ejercicio más complejo, pero si nosotros no sabemos bien la definición, no tendremos mayor complejidad en resolverla. En esta ocasión nos encontramos con que alfa la tenemos aquí y teta lo tenemos por acá. ¿No? Son dos ángulos que nosotros no conocemos. Pero yo sé que el ángulo recto es aquel que mide 90 grados, ¿sí o no? Entonces, entre esta línea que está aquí, ya vamos a marcarla, vamos a resaltarla, entre esta línea que nosotros vemos aquí, ¿sí o no? Y esta línea que nosotros tenemos acá, ¿cuánto hay? Entre estas dos líneas hay un ángulo, todo este ángulo que está aquí es o no un ángulo recto. Todas esas dos líneas perpendiculares forman un ángulo de 90 grados. 90 grados. Entonces yo directamente puedo decir que 35 más alfa es igual a 90 grados. Y esa es la ecuación que yo planteo aquí. 35 más alfa es igual a 90 grados. Resolviendo, el 35 lo vamos a pasar a restar y finalmente 90 menos 35 me da 55 grados. Entonces el valor de alfa es 55 grados. ¿Sí o no? Entonces de esa manera yo pude obtener el valor de alfa. ¿Cómo puedo obtener el valor de teta? En este caso lo puedo obtener de dos maneras. Una, que en este caso viene siendo la más fácil, es considerar esta línea, ¿verdad?
con esta línea de acá. Son dos líneas perpendiculares asimismo, entonces este ángulo que está aquí también valdría 90 grados, ¿sí o no? Y directamente puedo decir que θ más 40, más 25 es igual a 90 y llegaría a una ecuación con una incógnita. Otra forma en la que también lo podemos hacer es de la siguiente manera, tomando como referencia toda esta línea de aquí, solo esta línea de aquí, y considerando un ángulo llano. Entonces nosotros sabemos que todo este sector que está aquí va a medir 180 grados. Como yo ya conozco el valor de alfa, puedo decir que 35 más alfa más 25 más θ es igual a 180 grados. De las dos maneras ustedes podrán llegar a la solución. Por esta ocasión me voy por la forma un poquito más larga, ¿no? Pero pueden considerar solamente 90 grados. Entonces 35 más 55, que es lo que nosotros ya habíamos calculado que vale alfa, más 25, que es el ángulo que tenemos acá, más θ, que es el ángulo que no conocemos, es igual a 180. Luego 35 más 55 más 25 que están sumando, los voy a pasar al otro lado del igual, a restar, y resolviendo tengo que θ vale 65 grados. Y de esta manera pude llegar a la solución. Ahora vamos a recordar lo que son los ángulos opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces, como definición, tenemos que los ángulos opuestos por el mismo vértice tienen la misma medida. Eso es importante aclarar, importante saber, importante recordar. Que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. ¿A qué me refiero con eso? Hay situaciones en donde nos encontramos con rectas cruzadas de esta manera. Dos rectas que se cruzan forman entre ellas un vértice, ¿sí o no? En este caso el vértice viene siendo este puntito que tenemos aquí. Entonces, siempre que tengamos eso vamos a tener ángulos opuestos por el vértice y es importante tomar en cuenta que los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Entonces, aquí tenemos 100 grados. Su ángulo opuesto o el ángulo que va a tener al frente es el ángulo que está en este sector de aquí, ¿sí o no? Es el ángulo que está en ese sector. Entonces, el ángulo que está en ese sector de ahí vale también 100 grados, que es lo que nosotros tenemos ahí. Eso es lo que nos dice la teoría. Los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Por otra parte, aquí, si tuviéramos 45 grados y estas dos líneas estuvieran completas, estuvieran largas, entonces tendríamos o formaríamos un vértice donde también volveríamos a tener ángulos opuestos por el vértice, el cual sería el ángulo que está acá. Y ese ángulo también tendría un valor de 45 grados. Entonces, aplicando esos conocimientos, vamos a resolver un pequeño ejercicio donde me piden calcular el valor de x. Aquí tengo diferentes ángulos, tengo diferentes rectas. ¿Y dónde está x? Lo tenemos aquí abajo. Aquí está el valor de x o el ángulo de x que nosotros no conocemos. Tomen en cuenta algo. Si nosotros, por ejemplo, asignamos un valor, asignamos un nombre, aquí yo le voy a asignar el valor de alfa, porque es un ángulo que no lo conozco, entonces tengo que ponerle una variable. Entonces le voy a asignar el valor de alfa. Y si yo considero todo este sector, ¿sí o no? Si yo considero todo este sector, todo este ángulo que está aquí arriba, es un ángulo llano, ¿sí o no? Es de la misma línea, pertenece básicamente a la misma recta. Entonces todo este sector va a ser un ángulo llano. Y el ángulo llano, recordando, mide 180 grados. Es por eso que yo planteo esta ecuación que ven en la parte derecha. 140 más alfa es igual a 180 grados. Luego este 144 pasa, perdón, 144 era, 144 pasa a restar y tendríamos que alfa es igual a 180 menos 144. De esa manera puedo determinar alfa y alfa es igual a 36 grados. Entonces, una vez que yo ya haya determinado el valor de alfa, ya sepa que alfa tiene un valor de 36 grados, puedo hacer lo siguiente. Como yo ya sé que este valor o este ángulo que está aquí vale 36 grados, el que queda opuesto por el vértice, el que está aquí al frente, ¿verdad? El que queda opuesto por el vértice también va a valer 36 grados. ¿Qué quiero decir con ello? Este ángulo alfa que vale 36 grados va a ser igual al ángulo que está acá, su opuesto por el vértice. Y este ángulo también va a tener un valor de 36 grados. Finalmente,
yo puedo considerar cualquier sector, tengo diferentes maneras de resolverlo. Puedo considerar todo este sector circular, puedo considerar todo este sector circular y todos estos ángulos los sumo y lo igualo a 360 grados. Esa es una opción. También tengo otra opción, considerar, siempre hay que buscar opciones más pequeñas. Considerar solamente este sector de aquí, ¿verdad? Si nosotros tomamos como referencia esta línea, la medida del ángulo que haya de aquí hasta acá también va a ser un ángulo recto, un ángulo llano, perdón. Y los ángulos llanos miden 180 grados. Puedo decir que 74 más x más alfa es igual a 180 grados. ¿Sí o no? O también puedo considerar esta línea que tenemos acá. Esta línea que tenemos acá. Y la medida que hay desde este punto hasta este punto también es un ángulo llano. Dentro de ese ángulo llano tenemos 36 grados, 74 grados y x, que nosotros no lo conocemos. Entonces, en base a eso voy a plantear una ecuación. Voy a decir que 36, que es la medida del ángulo que tenemos aquí arriba, más 74, que es la medida del ángulo que tenemos en medio, más x, que es la medida del ángulo que tenemos acá, que es lo que queremos saber, es igual a 180 grados. Tenemos una ecuación con una incógnita, 36 y 74 están sumando, lo voy a pasar a restar y resolviendo tengo que x es igual a 70 grados. Y de esa manera puedo llegar a la solución. Por otra parte tenemos los ángulos que forman rectas paralelas. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por otra recta a la que llamaremos transversal, en este caso la recta PQ es paralela a la recta RS. ¿Sí o no? Entonces, cuando estas dos rectas que están paralelas son cortadas por una transversal, en este caso la transversal viene siendo la recta AB, se forman 8 ángulos, ¿correcto? En este sector vamos a tener 4 ángulos y en este sector vamos a tener los otros 4 ángulos. Se forman 8 ángulos, como pueden ver en la figura. Estos 8 ángulos también guardan una estrecha relación entre sí. ¿A qué se refiere con esa estrecha relación? A que básicamente tienen el mismo valor. ¿A qué me refiero con que tengan el mismo valor? Por ejemplo, en la parte de arriba tengo 110 grados. ¿Cuál es el ángulo que se relaciona con la parte inferior? El ángulo que está aquí. ¿Sí o no? ¿Cuál es el ángulo que se relaciona al ángulo que tenemos en la parte superior izquierda? En la parte superior izquierda tenemos el ángulo de 70 grados. Si vamos a la parte de abajo, también en la parte superior izquierda vamos a tener un ángulo de 70 grados. Siempre estos ángulos tienen el mismo valor. Siempre que estas dos rectas de aquí sean paralelas. Entonces, practicando directamente con ejercicios, tenemos que calcular en esta ocasión el valor de x. En la parte inferior vamos a tener la parte teórica como ayuda nada más. Me dice calcular el valor de x si L es paralela a L1. Recordar que estas dos líneas hacen referencia a paralelismo. Entonces, L es paralela a L1. ¿Dónde está L? Aquí tenemos L. ¿Dónde está L1? Aquí tenemos L1. ¿Sí o no? Entonces voy a poner el gráfico un poquito más grande en esta parte y vamos a decir lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, de este punto yo trazo una circunferencia, a ese punto mismo vamos a tener una medida, un ángulo de 360 grados. Toda la circunferencia siempre va a medir 360 grados. Entonces, me dicen que solamente este sector mide 320 grados. Entonces, ¿cuánto le falta o cuánto mediría este sector para que toda la circunferencia sea 360 grados? Este sector pequeñito que está aquí mediría 40 grados. Y eso es lo que tenemos a continuación. Ese sector mide 40 grados. Entonces, repitiendo un poquito, ¿por qué ese sector mide 90 grados? Porque toda la circunferencia mide 360 grados. Si ya sabemos que esto mide 320, entonces ¿cuánto le faltaría para que todo este sector mida 360? Le faltarían 40 grados. Una vez que ya tenemos esos 40 grados, entonces yo puedo optar para entenderlo de una manera mejor, voy a completar estas líneas. ¿De qué forma? De esta manera. Voy a completar estas líneas entrecortadas simplemente haciendo referencia a la misma línea. La voy a completar para que se entienda mejor. Asimismo con la línea transversal. Esta L con la L1 son paralelas.
Ahora vamos con la transversal, vamos a completar la línea transversal, ¿sí o no? Entonces, una vez que yo haya completado, para recordar simplemente la parte teórica, entonces yo sé que puedo emparejar o puedo decir que el ángulo de 40 grados que tenemos aquí, ¿verdad? Es el mismo ángulo que vamos a tener en este sector de acá. Entonces yo lo puedo colocar directamente, ese sector vale también 40 grados. Y luego, recordando en los ángulos opuestos por el vértice, yo sé que este ángulo de 40 es el mismo ángulo que voy a tener acá. Entonces, X también vale 40 grados y directamente sé que X vale 40 grados. ¿Sí o no? Ojo, estos 40, si lo asimilamos con la parte de arriba, esos 40 grados van a estar aquí. Este 320 grados hace referencia a todo este sector, ¿verdad? Cuidado, vayan a confundir eso. Luego, para finalizar, tenemos los ángulos que forman las figuras geométricas. Recordemos que las figuras geométricas también forman líneas y todas líneas que se cruzan forman ángulos. Entonces también es importante considerar, por ejemplo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo, cuando tiene tres lados, una figura con tres lados, la suma da como resultado 180 grados, ¿verdad? Un cuadrilátero, la suma da como resultado 360 grados. Y así con diferentes figuras. Hasta, bueno, esto ya es un teorema un poquito, ya la parte matemática, que depende en función de la cantidad de los lados que tenga, vamos a poder calcular la suma de los ángulos internos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el triángulo tiene tres lados y la suma de sus ángulos internos mide 180 grados. El cuadrilátero tiene cuatro lados y la suma de sus ángulos internos mide 360 grados. El pentágono tiene cinco lados y la suma de sus ángulos internos da como resultado 540. Y de esa manera va sumando hasta llegar a una pequeña fórmula matemática donde n, que es la cantidad de lados, menos 2 multiplicado por 180, viene siendo la suma, el valor de la suma de los ángulos internos. Entonces, si nosotros tenemos un pequeño ejercicio, en esta ocasión nos dice calcular el valor de x y de beta. ¿Ya? ¿Dónde está x? Aquí, que justamente es el ángulo que hay adentro de este triángulo que tenemos aquí. ¿Dónde está beta? Aquí. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que podemos saber es calcular x. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que la suma de los ángulos interiores o los ángulos internos de un triángulo mide 180 grados, yo ya con eso puedo plantear una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que vamos a plantear? La ecuación que vamos a plantear es la siguiente. 70 más 50 más x da como resultado 180 grados, que es lo que tenemos aquí abajo. 50 más 70 más x es igual a 180 grados. ¿Por qué planteé esa ecuación? Porque la teoría me dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo, el cual tiene tres lados, mide 180 grados. Es por eso que yo directamente asumí que 50 más 70 más el valor de x, que por el momento no lo conocemos, es igual a 180 grados. Lo podemos conocer, claro, resolviendo esta ecuación, ¿verdad? 50 más 70 da 120. Este 120 que está sumando lo voy a pasar al otro lado a restar y me quedaría que x es igual a 60 grados. Entonces, como yo ya sé que x vale 60 grados, yo ya puedo plantear otra ecuación. ¿Cuál es la ecuación que acabo de plantear? Que x más beta es igual a 180. ¿Por qué? Recordando lo que ya vimos, x más beta, ¿por qué sería 180? Porque aquí se forma un ángulo llano. Y la suma de dos ángulos dentro de un ángulo llano siempre va a dar 180 grados. Entonces, ¿tenemos el valor de x? Claro que lo tenemos, vale 60 grados. 60 más beta es igual a 180 y finalmente el 60 lo pasamos a restar y me queda que beta es igual a 120. Y de esa manera hemos obtenido el valor de x y el valor de beta, perdón, aplicando los conceptos de los ángulos internos de una figura geométrica y recordando el concepto de ángulo llano. Eso sería todo por el día de hoy.